Hola, muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Les doy la más cordial de las bienvenidas, ¿cierto?, a esta revisión de la evaluación número 1 de Ciencias Naturales que ustedes tuvieron. Específicamente yo voy a revisar, ¿cierto?, la parte en la cual yo les hice clase, que fue la parte de física, la parte, ¿cierto?, de movimiento, fuerza, trabajo y energía, ¿ya? Si se fijaron, ¿cierto?, en la evaluación de Ciencias Naturales que se les aplicó la semana pasada, salieron hartas preguntas, ¿cierto?, específicamente aproximadamente la mitad de la prueba, ¿cierto?, era en torno a lo que nosotros habíamos alcanzado a ver. ¿Se acuerdan que tuvimos 3 clases, ¿cierto? Específicamente de la unidad de movimiento que traía, ¿cierto?, muchas fórmulas, o la parte más numérica, más matemática, ¿ya? Espero que les haya ido muy bien. La verdad es que igual alcancé a ver los resultados. Igual quedé bastante conforme, digamos, con lo que ustedes alcanzaron, sus logros. Lo que sí, obviamente se les sugiere que sigan estudiando, ¿cierto? Que sigan reforzando, haciendo ejercicio, porque si se dieron cuenta, ¿cierto? El currículum o, digamos, todo lo que se les pide, digamos, para rendir estas pruebas finales, igual hay bastante, ¿cierto?, contenido. Es bien extensa esa parte, ¿ya? Así que bueno, revisemos, ¿cierto?, nuestra parte. La pregunta 5 de la prueba, ¿cierto? Comenzaba con la parte de física y hablaba de lo siguiente. Dice, un cuerpo se encuentra en movimiento cuando, y aparecían, ¿cierto?, 4 alternativas. La A dice, está cambiando su energía mecánica. La B dice, no cambia la posición respecto a un punto fijo de referencia. La C, está cambiando su posición respecto de un sistema de referencia. La D, la fuerza de gravedad actúa a favor de este movimiento. Bueno, varias la tuvieron buena, ¿cierto? Y la alternativa correcta era la letra C. Está cambiando su posición respecto de un sistema de referencia, ¿ya? Recuerden que siempre lo que nosotros alcanzamos a ver en lo que es cinética o movimiento, decíamos que siempre que existía, ¿cierto?, un cambio de posición respecto, ¿cierto?, de algún punto de referencia, o en este caso un sistema de referencia, estamos revisando en este caso, ¿cierto?, específicamente lo que es movimiento, ¿ya? Y esto va cambiando, obviamente, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces, algún tipo de cambio de posición en el tiempo, ¿cierto? Y respecto de un sistema de referencia, es lo que nosotros, ¿cierto?, llamamos movimiento. La letra A, por ejemplo, hablaba de la energía mecánica, pero eso, ¿cierto?, es la última parte de lo que es movimiento que alcanzamos a ver y no necesariamente, ¿cierto?, nos indica como un factor principal de lo que es el movimiento. En la B dice que no cambia la posición respecto a un punto de referencia, o sea, estaríamos quietos, ¿cierto? No podría ser la B. Y la D hablaba de la fuerza de gravedad, dice que actúa a favor de este movimiento. Ya en ese caso, ¿cierto? Puede haber algún tipo de ejercicio que la fuerza de gravedad, ¿cierto?, va a estar actuando a favor de ese movimiento, sobre todo los que se habla de caída libre, por ejemplo. Ya cuando uno lanza un objeto o se tira un objeto desde cierta altura, etc. Pero la pregunta era como más genérica, ¿cierto? Y nos habla solamente de qué pasa cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, ¿ya? Y no olviden, por favor, el concepto de sistema de referencia, ¿ya? Que era, en este caso, es como el punto de vista, ¿ya? Es como desde dónde se está mirando, ¿cierto? Ese movimiento, ¿respecto a qué? ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando vimos en clase, cuando uno está dentro de un vehículo, por ejemplo, está quieto, y justo el vehículo de al lado se está moviendo, como que a ti te da la sensación que tú también te estuvieras moviendo, ¿ya? Y eso es justamente porque respecto de tu sistema de referencia pareciera, ¿cierto?, que estuvieras en movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con ese concepto, ¿ya? Y no lo olviden. Luego, la pregunta 6 dice, la principal diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Aquí no tenían que olvidarse, ¿cierto?, que hay una diferencia importantísima, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, de desplazamiento, por eso la alternativa correcta es la letra B, el desplazamiento describe el cambio de posición, ¿ya? Pero es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan que eso lo alcanzamos a revisar? Eso quiere decir, ¿cierto?, que se denomina, digamos, con un vector, que es una flechita que uno coloca, ¿cierto?, arriba de la letra de desplazamiento. Ese vector lo que nos habla a nosotros, principalmente, ¿cierto?, nos describe un sentido, una magnitud y una dirección. Ya nos marca hacia dónde va, en este caso, ¿cierto?, hacia dónde se dirige, con qué dirección, en qué sentido. Y de partida, ¿cierto?, cuando se habla de desplazamiento, yo solamente mido
la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final, con una línea recta, por ejemplo. ¿Ya? Y eso habla solamente de desplazamiento. En cambio, cuando hablo de trayectoria, yo hablo de todo el camino recorrido, ¿ya? Y eso no necesariamente va a estar enlazado, por así decirlo, con una recta, ¿cierto?, que mida solamente el punto inicial y el final, sino que se va a medir, ¿ya?, o considerar, ¿cierto?, todos los cambios de posiciones que hubieran, ¿cierto?, en el tiempo para llegar de un punto A a un punto B, ¿ya? Y no necesariamente, como le digo, de manera vectorial, sino que escalar, es decir, numérica, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, la correcta en este caso era la letra D. La 7 yo creo que causa un poquito más de problema. ¿Ya? En el caso de la 7, vamos a ver acá, dice, el siguiente gráfico representa la rapidez B en función del tiempo. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá arriba está la velocidad, que se mide, ¿cierto?, en metros partido por segundo, y acá abajito, ¿cierto?, está el tiempo que está medido en segundos. ¿Ya? Y luego dice, para un objeto en un movimiento rectilíneo. Recuerden que el movimiento rectilíneo es un movimiento constante, ¿ya? En donde, por ejemplo, un auto no va acelerando, sino que va siempre, ¿cierto?, manteniendo la misma velocidad en el tiempo, ¿ya? La distancia recorrida por este objeto entre los instantes 0 segundos y 6 segundos es, fíjense que acá están, ¿cierto?, los 0 segundos y aquí están los 6 segundos. Entonces me preguntan, ¿cuál es la distancia recorrida? ¿Ya? Y como no me entrega ningún otro dato, yo tengo que obtener todos los datos a partir del gráfico, ¿ya? En este caso, la distancia recorrida va a estar dada por el área bajo la curva, ¿ya? Entonces yo, tal vez, en matemática me imagino que puede que lo hayan visto, ¿cierto? Porque es el cálculo de áreas de algunas figuras geométricas, ¿ya? Entre estas, por ejemplo, como nos damos cuenta que toda esta recta, ¿cierto?, que aparece acá, está descrita por algo así primero y después algo así como inclinado. Entonces, todo lo que esté bajo eso, ¿cierto?, va a ser considerada el área bajo la curva. Entonces, nos vamos a dar cuenta que nos van a quedar aquí aproximadamente dos figuras geométricas. Esta, que la voy a achurar, que esta es la primera, y estos son triángulos, ¿cierto? Esto que está aquí arriba, hasta arriba. Y la segunda figura va a ser el rectángulo que está acá abajo, completo. ¿Ya? Ahí. Entonces tengo dos figuras, un triángulo y un rectángulo. Y voy a sumar esas áreas bajo la curva. Y la suma de ellas, ¿cierto?, me va a dar la distancia recorrida. Entonces vamos a decir primero, el área del triángulo se calcula como base por altura partido por 2. ¿Ya? Y eso es por matemática, solamente cálculo de área de triángulo. ¿Ya? La base significa, ¿cierto?, que es, en este caso, lo que tengo entre el 2 y el 6, si se dan cuenta acá abajo. ¿Ya? Entonces el 2 está aquí y el 6 está acá. Por lo tanto, yo digo, ¿cuánto es lo que mide entre el 2 y el 6? Tendría que hacer la resta, ¿cierto?, entre esos números. 6 menos 2 nos da 4. ¿Ya? Entonces, quiere decir que todo esto de aquí lo voy a colocar, denme un segundo, lo voy a colocar en otro color. Quiere decir que toda esta distancia de acá, ¿cierto?, mide 4. Ahí, ¿ya? Y la altura vendría siendo, ¿cierto?, esta distancia que está acá. Pero resulta que acá arriba tengo un 3 y acá abajito tengo un 1. Entonces 3 menos 2 me da, 3 menos 1, perdón, me da 2. ¿Ya? Y dejo el 2 acá. Entonces digo, base 4, altura 2 partido por 2. 4 por 2 son 8 y 8 partido en 2 son 4. ¿Ya? Entonces el área del triángulo valdría 4. ¿Ya? Ojo que en este caso, ¿cierto?, todo va a estar dado en metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos multiplicando las unidades. Y la unidad de velocidad está en metros partido por segundo. Y como la estamos multiplicando por la unidad de tiempo, se nos van a ir, ¿cierto?, los segundos y nos va a quedar solamente la unidad de metros. Entonces, el área del triángulo son 4 metros. Y luego me toca el área del rectángulo, ¿ya? Que en este caso va a ser como largo por ancho, ¿ya? O en este caso, ¿cierto?, lo que tengo acá por lo que tengo acá. O en la multiplicación de sus lados. El famoso A por B. Dice que lo han visto, ¿cierto?, en matemáticas. Entonces, mi lado A
¿ya? Que va a ser este largo que tengo acá, va a ser 6 menos 0, es decir, 6. Y mi lado B va a ser el ancho, el cortito que tengo acá. 1 menos 0, o sea, 1. ¿Ya? Es decir, 6 metros. 6 por 1 son 6. ¿Ya? Entonces ahora digo, ¿cuánto es la distancia recorrida por este objeto en total, digamos, entre 0 y 6 segundos? Completo, completo. Tengo que sumar estos 4 metros que tengo acá arribita con estos 6. ¿Ya? Y 6 más 4 o 4 más 6, ¿cierto? Son 10. 10 metros. Por eso, ¿cierto? La alternativa correcta acá era la letra C. ¿Ya? Espero que se haya comprendido, ¿cierto? Pero más que nada matemática, como les decía, porque tiene que ver con figuras geométricas. En este caso, con el área bajo la curva de dos figuras geométricas, de un triángulo y de un rectángulo. Ya, la pregunta 14 ahora. Recuerden que yo estoy solamente revisando la parte de física de la prueba, ¿ya? En la pregunta 14, fíjense que esta pregunta nosotros la habíamos visto en clase, ¿cierto? Que era la pregunta del tren, ¿ya? El tren de carga dice que se mueve a 10 metros por segundo en un cierto instante y adquiere una aceleración constante de 0,5 metros partido segundo cuadrado. ¿Cuál es el desplazamiento que realiza este vehículo, cierto? En los primeros 10 segundos desde que comienza a acelerar. Lo vimos, ¿cierto?, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, en donde iba con una velocidad constante, pero de repente aceleraba, ¿ya? Y para eso nosotros vimos en clase, ¿cierto?, que existía una fórmula para calcular el desplazamiento, que es esta que está aquí. El desplazamiento va a ser igual a la velocidad 1 por el t, que es el tiempo, más la aceleración por el t cuadrado partido en 2. ¿Ya? Esta es la fórmula del desplazamiento cuando el movimiento, como les decía, tiene alguna aceleración. Es como va constante, pero de pronto, ¿cierto?, acelera. Y para eso, ¿cierto?, solamente reemplazamos los datos. En este caso, ¿cierto?, la velocidad 1 son los 10 metros por segundo, que fíjense que es la que les da el ejercicio, ¿cierto? Luego dice por el tiempo. Y fíjense que el tiempo les dice los primeros 10 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 10 segundos que colocar ahí en la formulita. ¿Ya? Luego dice más la aceleración. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? La aceleración se las entrega y dice que es constante y que es 0,5 metros partido segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir que es constante? Que acelera, ¿cierto? Y se mantiene después siempre en ese 0,5 metros segundo cuadrado. Entonces la coloco, ¿cierto? El 0,5 aquí como la aceleración. Este que está aquí. ¿Ya? Luego dice el tiempo al cuadrado. El tiempo dijimos que era 10, porque eran los 10 primeros segundos. Por lo tanto, reemplazo ahí, ¿cierto? Y esto va dividido en 2 por la fórmula. La fórmula va escrita, digamos, de esa manera. Y luego reemplazo nomás, ¿cierto? Reemplazo con algún tipo de, si quieren, con calculadora o con su celular, o bien a manito para practicar, ¿cierto? Y les queda esto, ¿cierto? 10 por 10, les queda 100. Arriba les queda 0,5 por 10 y el 10 al cuadrado, que vendrían siendo los 100. Y eso partido en 2. ¿Ya? Y la suma final de todo, ¿cierto? Nos queda el resultado que es el que andamos buscando, que son 125. ¿Ya? 125 metros. Entonces, para este tipo de ejercicio, ¿cierto? Recordar la fórmula del desplazamiento, como les decía, pero esta fórmula es la que lleva aceleración incluida, ¿ya? Porque es para el movimiento uniformemente acelerado, ¿ya? No la olviden. Luego, la 15 que aparecía en la prueba, dice, si una pelota de 500 gramos, es decir, 0,5 kilo o medio kilo, que se encuentra en reposo sobre una superficie, se patea con una fuerza de 100 newton. ¿Cuál es el valor de la aceleración que adquiere el cuerpo mientras actúa la fuerza sobre él? Y aquí la respuesta correcta, ¿cierto? Era la letra D, era 200. Y esta también la revisamos en clase, ¿ya? Recuerden ¿qué es lo que vimos en clase? Vimos que la unidad, ¿cierto? Para poder nosotros calcular la fuerza era masa por aceleración, ¿ya? La fuerza, que se conoce como F, se calcula, ¿cierto? De esta manera. Masa es la M y la A es la aceleración. Ahora, la masa, fíjense que ustedes se la dan. Les dicen que es 0,5 kilogramos o 500 gramos, pero recuerden que en el unidad del sistema internacional, que es el que se utiliza constantemente,
se utiliza, ¿cierto?, kilogramos para medir masa y no gramos, ¿ya? Por eso es necesario que ustedes tengan la transformación en caso que no estuviera. ¿Qué más? Les dicen cuál es el valor de la aceleración. Entonces, la aceleración es su incógnita, ¿ya? Entonces, si ustedes solamente recuerdan, ¿cierto?, que F es igual a M por A, ustedes tienen que despejar la aceleración, ¿ya? ¿Y cómo la despejamos? Como esto está multiplicando, la M con la A, significa que yo la voy a pasar, por ejemplo, tengo que sacar esa M que está aquí, y para sacarla de ahí, tiene que pasar al lado contrario, ¿cierto? Y con una operación contraria. Es decir, va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar la fuerza partido de la masa, va a ser igual a la aceleración. ¿Ya? Pasó para el otro lado, digamos, y con la operación contraria. Entonces, la fuerza me la dan, porque dicen que son 100 newton, ¿cierto? Estaba listo. Entonces yo lo reemplazo aquí. Aceleración, fuerza partido en M. Aceleración va a ser igual a la fuerza, que son los 100 newton, que se los dan en el ejercicio, partido la masa, que son 0,5. Entonces, para llegar a la respuesta, solamente había que dividir 100 dividido 0,5. Y ahí nos da, ¿cierto?, los 200, y recuerda la unidad de la aceleración, metros partido segundo al cuadrado, es decir, elevado a 2. ¿Ya? No se olviden de eso. Por lo tanto, ¿cierto?, nuestra alternativa correcta era la D. ¿Qué no deben olvidar? La fuerza es igual a M por A. ¿Ya? Esa no la pueden olvidar para la prueba, chicos, porque de verdad les va a ayudar bastante. ¿Ya? Esta es la fórmula. O esta que puse acá, la misma. ¿Ya? Esas son clave, digamos, para que ustedes no las olviden, porque se utilizan mucho, ¿cierto? Y ayudan a despejar fórmulas en general, a trabajar unidades. La 16 dice: un cuerpo es arrastrado horizontalmente a lo largo de 20 metros, mediante una fuerza paralela al piso de 400 newton. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado sobre el cuerpo y si el proceso tarda 20 segundos, qué potencia desarrolla? Aquí hay dos conceptos, el concepto de trabajo y el concepto de potencia, ¿ya? Primero, habíamos dicho nosotros que el trabajo lo podíamos calcular como la fuerza por el desplazamiento, y la voy a marcar aquí. Esa es la fórmula, ¿ya? Trabajo, fuerza por desplazamiento. Y la potencia la podemos trabajar como el trabajo sobre el tiempo, ¿ya? Sobre el tiempo. Voy a marcar ahí. Esas dos son las fórmulas claves. Ahora, decimos que para la primera, ¿cierto? Nos piden calcular el trabajo. Y la fuerza la dan. Dicen que la fuerza, fíjense acá, es de 400 newton, ¿cierto? Entonces yo reemplazo aquí esta F, la reemplazo por los 400 que están aquí. Y el desplazamiento dice que se arrastra horizontalmente a lo largo de 20 metros. Entonces acá les dan el desplazamiento, ¿ya? Es decir, para calcular el trabajo solamente multiplico la fuerza por el desplazamiento. Esos 400 newton lo multiplico por los 20 metros y llego, ¿cierto?, a 8000. Y uno dice, ¿8000 qué? Pera, manzana, plátano. Tengo que ponerme de acuerdo, ¿cierto?, qué unidad es la que voy a utilizar. Y en este caso, para medir trabajo, siempre yo tengo que tener la fuerza en newton y el desplazamiento en metros, en sistema internacional. ¿Para qué? Porque el trabajo está medido en esta unidad, que es esa J que ven ustedes, que se llama joules. ¿Ya? Se escribe así. Joules se escribe, ¿ya? Y el trabajo, ¿cierto?, se mide en joules. Entonces, la respuesta correcta para el trabajo eran 8000 joules. Entonces estaba entre la A y la B, ¿cierto? Todavía tenía que comprobar en este caso, ¿cierto?, la potencia para ver la alternativa correcta. Y la potencia se calculaba como el trabajo sobre el tiempo. Pero como el trabajo ya era en 8000, yo coloco los 8000, ¿cierto? Y el tiempo en este caso son los 20 segundos que me dan en el ejercicio, ¿ya? Entonces 8000 partido 20, llego a 400. Y uno dice, ¿400 qué? En este caso, ¿cierto?, no son joules, porque el trabajo es el que se mide en joules. La potencia se mide en watt, la potencia mecánica en este caso, ¿ya? Se mide en watt. Por lo tanto, va a ser el resultado total, ¿cierto?, los 400 joules y potencia 400 watt. Esta es la correcta, la letra B. ¿Ya? No lo olviden. Para la 17 dice, una avioneta de 1200 kilogramos vuela a 850 metros de altura. ¿Cuál es su energía potencial? Esto también lo vimos, ¿cierto?, en clase. Hablamos de energía potencial.
De hecho, vimos, recuerdan, energía mecánica, que era la suma de la energía potencial y la energía cinética. En este caso, cuando hablamos de energía potencial, le llamamos U, esa U mayúscula, y la trabajamos con esta fórmula que está acá. De hecho, lo teníamos en clase, ¿cierto? Marcadito. Y decíamos que la energía potencial se calcula así, como esto que estoy marcando acá en amarillo. Como la masa por la G, que vendría siendo la fuerza de gravedad, esa G, y la H, ¿cierto? Que es la altura, ¿ya? El G nosotros siempre, como aceleración de gravedad, siempre usamos nosotros un valor fijo, ¿cierto? Que sabemos que lo original es 9,8 metros partido segundo cuadrado, ¿ya? Pero nosotros siempre tendemos a usar, ¿cierto? Por todos los ejercicios, por un tema de cálculo, usamos el 10, es decir, la aproximación, ¿ya? Entonces decimos, la masa son 1200 kilogramos, que la entrega, ¿cierto? Que es lo que pesa la avioneta. Entonces decimos masa 1200 kilogramos por la G, los 10 metros partido por segundo al cuadrado, que es fijo, eso no cambia. Y la H vendría siendo los 850 metros de altura, que están aquí, ¿ya? Multiplico todo eso, ¿cierto? Con calculadora o a mano, y el resultado final, ¿cierto? Son los 10.200.000 joules, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra unidad final, ¿cierto? De energía potencial nos va a quedar en kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y toda esa unidad se transforma, ¿cierto? O quiere decir lo mismo que joules, igual como lo hacíamos con el trabajo, ya tiene, digamos, la misma unidad de joules. Entonces aquí en este caso, ¿cierto? Nuestra alternativa correcta era la letra A, 10.200.000 joules. Bueno, la 18 y la 19 son preguntas de desarrollo, ¿cierto? Pero, digamos, revisé cada una de sus respuestas y la verdad es que igual es interesante, ¿cierto? Cómo distintas personas pueden analizar el ejercicio, ¿ya? Lo que sí, habían algunas respuestas, ¿cierto?, más acertadas que otras, ¿ya? Y principalmente, ¿cierto?, me llama mucho la atención como que uno nota en realidad quienes pudieron responder, digamos, como más cercano a lo que uno enseñó en clase, versus las otras personas que tal vez no vieron los videos, ¿cierto? Y se notaba porque en el tipo de respuesta que ustedes daban. Veamos, en la 18, por ejemplo, dice, en su trabajo cotidiano como jardinero, Alberto recibe la siguiente instrucción. Ubíquese al costado de la piscina y camine 10 pasos. En ese lugar, plante un limonero. Luego mida 5 pasos y plante un naranjo. ¿Son precisas estas instrucciones? ¿Por qué? Escriba su respuesta a continuación. De partida, ¿cierto? Lo que uno buscaba es que ustedes dijeran que no eran precisas esas instrucciones, debido a que lo que faltaba precisar, justamente, ¿cierto? Es la dirección. ¿Ya? En este caso va muy cercano a lo que es como la magnitud vectorial en física, que necesitamos, ¿cierto? Un sentido, una magnitud, que es el valor, ¿cierto?, de la medida, y también la dirección, hacia dónde. Por ejemplo, acá dice, ubíquese al costado de la piscina y camine 10 pasos, pero ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Necesito marcar, ¿cierto?, la dirección exacta para dónde quiere que plante, en este caso, ¿cierto?, el limonero, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta era que no, porque no eran precisas, ya faltaba marcar la dirección, como les decía, y el sentido. En la 19 dice, Sergio y Alicia trasladan verticalmente cada uno una malla naranja de aproximadamente 20 kilogramos hasta el tercer piso donde viven. Ojo, está tanto Sergio y Alicia trasladando, ¿cierto?, la misma malla de naranjas que pesan lo mismo, que son 20 kilos, y en el mismo tercer piso. Pero resulta que Sergio tarda la mitad del tiempo que Alicia. O sea, Sergio lo hizo más rápido, ¿ya? Pero también ambos llegaron al tercer piso con la misma malla naranja. ¿Cuál de los dos realizó más trabajo? ¿Y quién desarrolla más potencia? La respuesta en este caso, ¿cierto?, era que ambos realizaban el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto?, que trabajo se calculaba como fuerza por desplazamiento. Y la fuerza en este caso, ¿cierto?, estaba dada por la masa y la aceleración, que en este caso, ¿cierto?, fue la misma para ambos,
porque ambos trasladaban la misma malla naranja, ¿cierto? En 20 kilogramos, y llegaban los dos, al mismo tercer piso. El desplazamiento fue el mismo que tuvieron, ¿cierto? Los dos, por lo tanto, ambos hicieron el mismo trabajo. Pero luego decía, ¿y quién desarrolla más potencia? Y la potencia habíamos visto, ¿cierto? Que se calculaba como el trabajo sobre el tiempo. Entonces, en este caso dice que Sergio tardó la mitad del tiempo que Alicia. Entonces, digamos que para Sergio, ¿cierto? El tiempo va a estar dividido en dos, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, se va a disminuir, va a ser más chiquitito el tiempo, ¿cierto? O el valor que tenga acá abajo. ¿Ya? Y como va a estar dividido, ¿cierto? En un valor más pequeño, claramente, ¿cierto? El que va a desarrollar más potencia en este caso va a ser Sergio. ¿Ya? El valor va a ser más grande para la potencia porque es menor el tiempo en este caso. ¿Ya? Entonces, esa era la respuesta que ustedes debían dar, que ambos realizaban el mismo trabajo, pero que Sergio, ¿cierto?, desarrollaba más potencia al hacerlo en menor cantidad de tiempo. ¿Ya? La pregunta 20 dice, Samuel toma una hoja de papel extendida, la levanta con su mano y la deja caer. Y luego hace una bolita con la hoja de papel, la levanta y al dejarla caer observa que llega al suelo más rápido que cuando está extendida. ¿A qué se debe esta diferencia entre la caída de las dos hojas de papel? Escriba su respuesta a continuación. Ya, de partida, ¿cierto? En este caso, de hecho uno puede hacer la prueba con dos hojitas, ¿ya? Una estirada y otra como bolita. ¿Qué respuestas correctas se aceptaban? Que, por ejemplo, en la hoja arrugada, la bolita, el roce era menor. Eso está correcto. Que sobre la hoja estirada hay más roce. También se puede, ¿cierto?, dejar como correcto. El viento actúa con menos fuerza sobre la bolita que sobre la hoja extendida. Eso también es correcto. Que el roce actúa sobre cuerpos grandes. También, ¿cierto?, se valora. A mayor superficie, mayor roce del aire. También, ¿cierto?, es correcto. La hoja es un paracaídas. Tal vez alguien así lo podría haber descrito y también está correcto. O la hoja extendida, ¿cierto?, frena con el aire. Eso también, ¿cierto?, tiene sentido. Lo que no tiene sentido, ¿cierto?, es decir, por ejemplo, que la hoja estirada pesa menos. Si nosotros comparamos, ¿cierto?, el valor de la masa específicamente que tiene el mismo papel cuando está estirado versus cuando está arrugado, ustedes pueden hacer la prueba, ¿cierto?, en su casa y se van a dar cuenta que son iguales. ¿Ya? La masa no varía, no cambia. Lo que está cambiando es la forma nomás, en este caso de la hoja. ¿Ya? El aire se mueve hacia arriba y empuja el papel estirado, eso tampoco es correcto. ¿Ya? Y si hay alguien que puso no sé, obviamente tampoco se considera correcto. ¿Ya? Descripción. Las respuestas correctas aplican el concepto de fuerza para explicar la diferencia, ¿cierto?, entre la caída de las dos hojas de papel. Es decir, haber nombrado, por ejemplo, la palabra fuerza, pero no fuerza de gravedad, fuerza, la palabra resistencia tal vez, la palabra roce, todo eso, ¿cierto?, tenía como más sentido. Y lo incorrecto era decir que la hoja, ¿cierto?, cuando está hecha bolita pesaba más, por ejemplo, y que la hoja estirada pesaba menos. Eso es incorrecto, eso no. ¿Ya? Entonces, cualquier respuesta que atribuya la lentitud a otras causas, como la mayor o menor masa o alguna propiedad del aire, eso no. ¿Ya? Respuestas ilegibles con monosílabos o en blanco tampoco, ¿cierto?, se consideran correctas. ¿Ya? Así que solamente hablar esto del tema del roce principalmente, ¿cierto?, cómo afecta la superficie, ¿ya?, con el roce del aire en la caída, o cómo va lentizando en este caso el movimiento. ¿Ya? Eso era lo que se esperaba. La 23. ¿En cuál de las siguientes situaciones es más probable que un objeto tenga un movimiento rectilíneo? Rectilíneo, recuerden que es el mismo, que se mantiene el movimiento, que es constante, que es fijo, que no va a acelerar, por ejemplo, o a cambiar su posición de manera brusca, ¿ya?, sino que se mantiene su posición en el tiempo. La letra A era la correcta, donde decía una piedra que se suelta de un puente. ¿Ya? Si nosotros la soltamos, ¿cierto?, va a mantener el cambio de posición, ¿cierto?, va a ser fijo y constante durante el tiempo. En cambio, una pelota que es pateada y se mueve por el aire, ustedes saben, ¿cierto?, que la pelota puede ir describiendo distintos movimientos mientras va cayendo.
una pluma que se desprende de un pájaro en vuelo, también. Las plumas, ¿cierto?, tienden como a hacer este meneo en el aire y por lo tanto, obviamente, ¿cierto?, va a ir cambiando su movimiento, no va a ser constante. La de una jabalina, que una atleta roja dice en una competencia, la jabalina también no es un movimiento rectilíneo, porque en este caso, ¿cierto?, describe más que nada como una parábola, ¿ya? Como más circular, entre comillas, ¿cierto?, su caída. Por lo tanto, ¿cierto?, no es un movimiento fijo, constante, que se mantenga, ¿cierto?, en el tiempo. La 24. Cuando se deja caer un cuerpo, la rapidez con que llega al suelo es mayor mientras mayor es la altura desde cual se suelta. ¿De qué manera se explica esta observación? La correcta, ¿cierto?, es la letra C. Dice porque la fuerza de gravedad actúa durante más tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto?, se soltaron, digamos, desde distintas alturas y se observó que la que llegaba al suelo con mayor rapidez era la que estuvo en el aire, digamos, más tiempo. Por lo mismo, ¿cierto?, la fuerza de gravedad actuó más tiempo durante ese objeto y por lo tanto, ¿cierto?, hizo como resultado, ¿cierto?, que aumentara su velocidad al llegar al suelo. ¿Ya? Así que ahí la correcta era la C, la 24. Y esas son nuestras respuestas, ¿ya? Así que, bueno, espero que haya quedado más claro, ¿cierto? Luego ustedes también van a revisar con la profesora Belén la parte de biología, que también, ¿cierto?, estaba considerada dentro de la prueba. Así que espero yo que les vaya muy bien. Y nosotros la próxima semana nos vamos a ver igual, pero en un nuevo tema, ¿ya? Así que nos vamos a seguir viendo. Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense y un abrazo a todos. Chao, chao.